tal? Muy buenas noches, yo soy Iván Herroz. Bienvenidos a esta transmisión especial de 2018 elecciones. Acaba de concluir el último debate entre los candidatos para gobernar una alcaldía aquí en la Ciudad de México. Y justo para hablar de este tema, hoy me acompañan en el estudio 4 invitados que les presento a continuación. Está Tobián Ledesma, ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Tobián. Hola Iván, muy buenas noches, es un gusto estar de nuevo por acá. También nos acompaña David Santiago, licenciado en Economía, también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. Gracias, Iván, a ti y a tu auditorio. Está mi tocayo Iván Adelchi Peña, él tiene estudios en Derecho también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. Un gusto a todos. Gracias. Y finalmente les presento a Rocío Lombera, presidenta del Centro Ocupacional de Vivienda y Poblamiento AC, maestra en urbanismo, también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida. Buenas noches a todas y a todos. Gracias. Bueno, pues este debate que acaba de concluir entre quienes aspiran a la alcaldía de Iztapalapa, la alcaldía pues la más poblada de esta capital, lo platicábamos previo al debate, una alcaldía que tiene problemas grandes al igual que su población, ¿cierto? Y bueno, los temas que se trataron durante este debate fueron agua y desarrollo sustentable, y la segunda parte del debate estuvo enfocada en el tema de seguridad. Me gustaría que habláramos entonces primero sobre el tema del agua y desarrollo sustentable, para conocer su lectura al respecto. Empezamos contigo, si quieres, Tobián, adelante. Bueno, hay que decir que fue un debate intenso, creo que de todos los que hemos visto, y por ser el último no menos importante, hubo un intercambio de acusaciones fuertísimas sobre todo entre Karen Quiroga y Clara Brugada, que además son las, digamos, como las dos personas que compiten fuertemente por la alcaldía de Iztapalapa. Y en el tema del agua y desarrollo sustentable, pues fue el agua el tema principal en el caso de Iztapalapa. Evidentemente es una zona que carece de gran distribución de agua y que tiene que ver también con grandes brechas de desigualdad, no solo con el descuido de las administraciones, sino también un descuido de la planeación urbana a nivel ciudad, ¿no? Una falta de visión, una falta de planeación que ha tenido nuestra ciudad, y las consecuencias, una de ellas es que una zona como Iztapalapa y el oriente de la ciudad no tenga agua. Entonces, en materia de propuestas, me hubiera gustado conocer más cómo iba a ser la relación, no solo con el gobierno de la Ciudad de México, sino a nivel nacional y con los municipios cercanos. Continúo con Rocío Lombera. Bueno, como decía Tobián, el debate se centró más en el agua directamente porque es un problema central en Iztapalapa. Ahí la escasez del agua por un lado y otro problema que también no se mencionó mucho, pero que son las inundaciones, son presentes cada año. Es increíble que en un sitio que fue prácticamente el centro de los lagos entre Texcoco y Xochimilco, este problema esté presente, pero es problema justamente de la injusticia en la distribución del agua en la ciudad. También las políticas que se han hecho para poder resolver los problemas del agua en la ciudad, que es traerla desde fuentes externas, el que digamos una tercera parte de la solución del agua está en eso, y son fuentes que están justamente entrando en el sentido contrario desde el poniente, y traerlas a Iztapalapa ha sido un vía crucis que no ha podido resolver nada, y una propuesta que se dio muy importante, que es el acuaférico, realmente no ha podido ser concluida, aunque se promete una cuarta etapa por Miquel Arriola, pero en realidad, ¿de dónde se va a abastecer esa agua? O sea, si viene del poniente prácticamente y no por el sur, dañando toda la zona de conservación, y en lugar de tomar de ahí alguna solución, ¿de dónde piensan traer esa agua, no? Yo creo que es una obra bastante faraónica que tampoco pensamos que va a resolver. Un tema que salió de manera recurrente durante el debate. Adelante, Iván. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para analizar un debate no es lo que se debería decir, sino lo que se dijo estrictamente en el debate. Eso es lo que corresponde para educar a la audiencia cómo se analiza un debate.
O sea, ¿cuál fue el surgimiento? Yo creo que hay dos posturas muy claras, ¿no? Karen durante los primeros 2 minutos y medio se dedica a enunciar y a profundizar en 3 propuestas muy importantes. Después, en el otro lado, existía la candidata por Juntos Haremos Historia, donde enunciaba una serie de propuestas. ¿Qué es lo que pasa en ese tipo para la audiencia? Primero, estas 3 propuestas se profundizan por un lado de Karen y por el otro lado existen como 5 propuestas que no nos quedan muy claras. Al momento de hacer el contraste, que es evidente, no existe una clarificación de cuál elimina la otra o cuál es la mejor. Yo sí creo que Karen en la primera parte del debate lo hace bien y en la segunda parte del debate lo hace muy mal. O sea, la parte donde enuncia, donde dice qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto dinero vamos a realizar, toda esa clarificación del tema permite tener claro que el tema del agua era prioritario y después el último minuto y medio establece y contrasta. Esa es una parte que tenemos que decir y reitero en analizar el debate. Si nosotros queremos decir qué deberían de haber dicho, eso sería un ejercicio muy juicioso en contra de los polemistas o de los candidatos porque no es una mesa de quién es más experto en el tema, sino específicamente en los tiempos que te establecen y el formato, contestar cuáles eran tus 3 propuestas y contrastar. Yo sí creo que por el otro lado, en la otra mitad, el tema de seguridad no lo entendieron como también el agua nos genera una seguridad pública. O sea, creo que también había un anclaje para el electorado, el cual no se generó. Una parte muy importante, Iván y Mesa, que yo quisiera poner, es que alguien realizó y entonces después se volvía como un ejercicio de ver quién tenía los mejores datos. Y eso en un debate no necesariamente es, porque sacaban fuentes y fuentes por un lado y entonces la audiencia no sabe a quién creerle. Entonces, en esta parte yo creo que la candidata del PRI trata de ser un contrapeso muy efectivo, pero no lo logra porque evidentemente se queda escasa de argumentos y se queda escasa de contrarrestar. Entonces, en este panorama, yo creo que son 2 debates. Los de los PRI, Frente y Juntos Haremos Historia, y un debate muy accesorio en la parte de abajo, ¿no? Donde sí veíamos al Verde, veíamos a Nueva Alianza y veíamos al candidato humanista, y entonces ahí había un debate en 2 líneas, y entonces por eso el televidente no le quedaba claro qué trataba de entender en esta diferenciación de contraste de propuestas. David Santiago. Fíjate que, Iván, yo concuerdo con este tema. El tema el análisis del debate justo va en esa línea. Había 2 grupos, como bien mencionó el compañero. El tema era las personas puntero, que eso es real, las 2 candidatas que son puntero, como decía Tobián, y también los candidatos, bueno, que son los periféricos, que únicamente, bueno, se dedicaron muy bien a hacer propuestas. Angie Pesa, por ejemplo, hizo bastantes buenas propuestas. Sin embargo, se quedaban en eso, en las propuestas. No nos decía cómo las iba a hacer, con quién iba a interactuar para poder hacerlas. Sin embargo, su discurso era bastante profundo, bastante certero, pero no nos daba más elementos. Por el otro lado, en el tema de los punteros, Lolbe, por ejemplo, que trataba de ser el contrapeso, bueno, nos daba algunos datos, sin embargo, ella misma se contrastaba con esos datos. Entonces, no nos estaba dando la realidad. Entonces, el ciudadano no tenía el pulso. Para mí, bastante bien con las propuestas que hicieron, el cómo, el cuándo, el cuánto nos iba a costar el tema del acuaférico, que justo pues concuerda con las propuestas de los 2 punteros. Sin embargo, bueno, hay propuestas, por ejemplo, nos proponían ahí, Clara Brugada nos decía el tema de los bebederos. Ya existen los bebederos en Iztapalapa, quiero decirles. Las escuelas ya cuentan con bebederos, pero yo les pregunto a los alumnos qué es lo que pasó con esos bebederos. Pues ahí están, igual como muchas otras obras, como un artículo más en las escuelas. ¿Por qué? Porque justo el agua que llega a Iztapalapa no es de calidad y no es la suficiente. Entonces, pues imagínate, los bebederos a la hora de llegar el agua, pues se oxidan y entonces, pues bueno, lo que te entregan para que tú puedas tomar el agua, no te cuento qué es. De acuerdo, tenemos que ir a una pausa. Estamos haciendo el análisis del debate que acaba de concluir entre los candidatos a la alcaldía de Iztapalapa. Ya regresamos.